nuevamente escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir su historia o un pedacito de su historia Raúl Gámez, candidato a la presidencia del Club Vélez Sarsfield y expresidente de Vélez. Muchísimas gracias por venir, un placer tenerlo en escenarios. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy a gusto. Raúl, yo siempre digo que detrás de un gran hombre hubo un niño, que ya sé que era travieso, con un hermano mayor varón que lo protegía en todo. Además, bueno, tenemos ahí algunos apodos que vamos a ir contando a través del programa. ¿Cómo era usted de chico? Cuénteme. Bueno, un chico, claro que estamos hablando para hablar de chico de mi persona hay que hablar hace 60 años atrás o más. Yo tengo 70 años. No parece para nada, la verdad que no le daba 70 años. Pensé que era mucho más chico. Bueno, gracias. Una sociedad distinta. Nosotros en nuestra casa, por ello nací, me crié, me formé en Liniers. Sí. Cerca de la cancha de Vélez, por supuesto. Sí, sí. Y era un barrio que teníamos las puertas abiertas de la casa. Bueno, en casi todos los barrios en esa época se vivía de esa forma, sí. Con maestros que te protegían, que eran realmente padres cuando no cumplían esa función. Sí, sí. Y bueno, y en un barrio donde se compartía y había mucho de la familia, ¿no? El vecino de enfrente, el almacenero. Los vecinos, si te veían agarrar un cigarrillo y vos tenías 14, 15 años, por ahí te daban un coscorrón y te llamaba la atención. Porque podía ser el hijo de cualquiera, o sea, o de todos. Que vivían así. Cuando había un problema salían todos a ayudar, a correr. Bueno, había más tiempo quizá, o era menos consumista la sociedad. Eran otros tiempos, digo, también había otros momentos de la seguridad en la Argentina, ¿no? Total. O sea, las puertas abiertas eran puertas abiertas textuales, esto de estar sentado en la vereda controlando que ustedes de chicos jugaran y jugaban en la vereda o a veces hasta solos, ¿no? Solamente supongo que se asomaban para llamarlos para tomar la leche nada más, ¿no? Sí, la mamá. Se maneja de otra forma. Papá, mamá y un hermano mayor que además era el que tapaba la malcriadez, digamos. Los hijos menores somos bajo esa circunstancia vivimos. Sí, sí, los más malcriados. Y bueno, en el colegio una vida muy burro para el estudio. ¿Cómo muy burro? Sí, sí, realmente. Bueno, mi mamá me hizo rendir primero inferior libre porque yo nací el 1 de julio. Sí. Y los que nacemos en esa fecha, tenemos fecha de nacimiento en ese día 1 de julio, entramos un año después. Claro. No entramos en ese año en el colegio, ¿no? A los 6 años cuando los cumplíamos y había esas características. Así que de repente no fui buen alumno. A lo mejor porque no estaba lo suficientemente maduro, porque esos 6 meses de diferencia, usted entró con 5 años al colegio, al primer grado, cumpliendo... Entré con 6 porque rendí libre, entré 7 a superior. Claro. Era primero inferior, superior y ahí segundo, tercero. Claro, pero estaba como medio año adelantado, digamos, en ese sentido, porque lo hizo rendir antes. Me hizo rendir antes. Claro, a partir de ahí parecía barranca para abajo. Pero no es por echarle culpa, pobre. Si no parece que le echarle la culpa a algo. No, yo era de características de no sacrificado a la hora de estudiar. Así transcurrió mi vida. Yo por ahí fui a 3 colegios para pasar primer año en el secundario. Pasar. Y no lo logré. Tuvieron que abrir la pared. Claro, para que pasara para el otro colegio lindero, digamos. ¿Estudioso no? Digamos, metódico no. ¿Estudioso, metódico no? O sea, yo me arrepiento mucho y sufro mucho las consecuencias de no tener una cultura mejor. Eso no quiere decir compararse con la inteligencia. Uno puede ser inteligente y no tener cultura. Y yo creo que tengo esa particularidad que estoy ayudado por el destino con la parte de la inteligencia. Que igual a través de los años usted se ha formado de otra forma, ¿no? A través de la lectura y cultivándose desde otro espacio. Quizá no lo hizo en ese momento cuando tenía que hacerlo cuando era chico, pero bueno. Tratando de mejorar. Tratando de mejorar. Travieso, ya sabemos que era travieso. La pelota era una extensión de la pierna. Era algo que estaba permanentemente en contacto con nosotros. Teníamos esa posibilidad, de la calle no había tanto tráfico y jugar a la pelota en la calle. Enamorarme después en el transcurso del tiempo de Vélez.
¿Soñaba con ser jugador de fútbol? Sí, Obvio. Sí. ¿Qué camiseta usábamos? ¿Qué número? ¿Dónde jugábamos? No, yo jugaba cuando era muy chiquitito de delantero y después, como era medio tronco, no era un buen jugador. O sea, los goles no llegaban. No, te dijeron, correte sí, Raúl porque acá vamos a ir para atrás. Me fui a probar a Vélez, por ahí me echaron a los 10 minutos. Después jugué en un equipo de donde mi padre era fundador, que se llama Lierzu, y hoy todavía es un equipo de la divisional. Sí. Porque era mi padre dirigente. En esa época, por ahí un padre dirigente podía meter al pibe a jugar al fútbol. Hoy no. Hoy no. Hoy si no es talentoso. Por las exigencias, no. Claro. Y probó ahí y que... Bueno, quedé un poquito en las divisiones inferiores. Un rato, nada poquito. más. Y digamos, bueno, esto de no sentir que uno se iba a dedicar a ser jugador de fútbol y en esto de que uno no estudiaba lo suficiente, ¿con qué soñaba? ¿Ser qué? No, soñaba con ser jugador de fútbol. Nunca pensé que podía llegar a ser dirigente, ocupar ese... Por ahí interiormente lo tenía metido, ¿no? Porque por ahí me tocó hacerle preguntas a dirigentes muy importantes de aquella época, no solo de Vélez, por ejemplo, el doctor Leiden quería saber cosas de cómo manejaba Ferro, que fue un presidente de Ferro muy exitoso. Quiere decir que algo adentro mío había, de la mano de un expresidente de Vélez, Ricardo Petraca, y Víctor Barba, que era vicepresidente de Vélez, me llevaron a participar de algunas subcomisiones y ahí me fui metiendo un poco dentro del club, siendo un hincha caracterizado, colgado de las banderas, rebelde. Sí. En algún reportaje leía si usted era hincha de la barra brava o hincha, usted dijo que no, que era cabecilla, pero del hincha, no de la barra brava. Eran otras épocas, éramos componentes de la hinchada del club. Claro. Por ahí nos equivocábamos en una pelea esa con las manos por un trapo, como decíamos en aquella época. Por ahí cometíamos errores, por supuesto, porque éramos rebeldes, pero nunca sacarle ventajas al club como existe en la actualidad, ¿no? De pensar que puede ser un medio de vida. Eso de ser hincha éramos por pasión. Sí. Bueno, muy cambiada está la época, a lo mejor ahora el dirigente... No quiero nombrar a nadie en particular porque además no es un rubro que yo manejo, pero sé que hay mucho ruido en esto de que avalan las sí, digamos... tenemos contacto, lo tuve siempre, traté de tenerlos de cerca, con los errores que se cometen cuando uno pacta algunas cosas, porque van creciendo por ahí en otras que son más preocupantes, como las que existen ahora. Sí. Los niveles de violencia, pero que estas los cosas conozco, los tenía de cerca, le ponía límites, creía que hacía lo que correspondía. Por ahí lo que correspondía era no pactar, no tenerlos de cerca, pero eso nadie te da la posibilidad, el Estado no te da la posibilidad, la justicia no te da la posibilidad. En todo caso tendría que ser un tema de todos en AFA y a partir de ahí resolverlo. Hay como un tema como enquistado, ¿no? Como que uno da vueltas en círculo en relación a ese tema. Es una enfermedad que fue tomando cada vez más sectores del cuerpo, del club, y le trae bastantes consecuencias delicadas. Los jugadores no los precisan, los dirigentes no los precisan, pero los tenemos que soportar y tener dentro del club. Claro, bueno, es algo que sucede y es una realidad en la que uno no escapa, al contrario, ver cómo se puede resolver. Volviendo a su niñez, bueno, dijo, por la única forma que pasaba para segundo grado, para otro primer grado, era por la pared. Lo dijo graciosamente, asumiendo que no estudiaba. ¿Y con qué soñaba en ese momento? ¿Sale a trabajar entonces? Sí, bueno, tuve la suerte de tener trabajos buenos. Era chiquito, ¿cuántos años tenía? No, pero con mi papá había puesto un negocio. Mi papá era cobrador de CEDVA, de la luz, la CADE era en aquella época. Sí. ¿Mamá, ama de casa? Mamá de casa. Esa era la época que el padre trabajaba y los chicos podían ir a estudiar, se generaban la posibilidad de tener una casa. Eran otras épocas, sí. Sí, era más fácil acceder a una casa, que los chicos pudieran tener un estudio que les sirviera y demás. Podría cubrir el aspecto del estudio. Entonces, bueno, mi papá era, como dije cobrador, anteriormente, y teníamos la posibilidad de
estar controlados de cerca. Si la pregunta, ¿cuál era? No, la pregunta es si empezó a trabajar de chico, porque como bueno, porque el perfecto. secundario usted lo termina. Entonces, ¿cómo? ¿El secundario lo termina? No terminó. Por eso había que salir a trabajar. Está bien. Entonces. Trabajamos en casa con cosas que hacíamos, de cosas eléctricas, veladores, esas cosas. Después puso un negocio y éramos muy jovencitos, mi hermano y yo. Sí. Mi hermano por ahí tenía 16 años y yo 14, estábamos en un negocio ahí en Liniers, ya de mi padre, de artefactos eléctricos. Y ahí empezó el comienzo y después tuve la posibilidad de ser, digo que soy un buen vendedor, que es lo único que pondría como título si tuviera una oficina. Si uno se tiene que autodefinir, digamos, es un buen vendedor. Pero a temprana edad ya generaban sus propios recursos, de alguna manera avalados por su padre, pero... Bueno, en principio sí, pero no era por un tema de recursos, porque era ayudar un poco a la familia, porque ya que nos ayudaban tanto ellos a nosotros. Sí. Lo otro no, lo otro fue un corretaje de acero, de cubiertos de acero inoxidable, que eran de familiares de un hermano de mi papá, los fabricantes. Sí. Y me iba muy bien porque tenía características de... Llevaba el apellido del fabricante, entonces me facilitaba la venta. Bueno, ahí fui creciendo, tuve trabajos buenos con respecto a eso de ser vendedor, después tuve inmobiliaria. Después fue buscando su propio camino. Ahora vamos a hacer un corte y cuando hablamos me va a contar cómo el sueño, a lo mejor de no haber podido ser el jugador de fútbol que usted quería, termina en el marco de la dirigencia del fútbol. No se vayan que hay más escenarios. Atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado, de sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa, qué bueno que viniste. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. No, me hacía una aclaración que es muy importante, porque como yo no manejo el mundo del fútbol, esto que si un dirigente cobra por dirigente, roba. O sea, sí, no si es gana dinero. Si gana dinero siendo dirigente es porque está robando. Claro, yo pensé que a lo mejor estaba como remunerado dentro de algún proceso, digamos, o hay muchas personas que trabajan en la AFA que seguramente cobran por trabajar en la AFA. Sí, pero estarán trabajando. Los dirigentes no, los dirigentes, el estatuto de AFA no permite y lo de los clubes tampoco. Claro. Que tengan remuneraciones los dirigentes. Que yo digo que sí, que deberían tener. Porque le dedican 7 no por para 24. Que empiecen en el caso si yo soy dirigente, pero para el futuro deberían tener. Hay muchos dirigentes que terminaron muy mal en su vida y pagaron las consecuencias por estar dirigiendo un club y enamorarse, instalarse. Es muy apasionante estar en la conducción de un club, ¿no? Porque... Sí, yo cuando le escucho hablar a usted y habla de Vélez es como su gran amor, ese gran corazón
donde le vuelca todo su conocimiento, sus ganas de crecimiento. Bueno, de hecho fue presidente y quiere volver a hacerlo. Digamos, no es menor esto del tiempo que se le dedica a un club, sobre todo con todas las cosas que hay que hacer y en las condiciones en las que se encuentran ahora, digamos. Sí, los clubes que tienen éxito tendrán éxito a partir de la aparición de los dirigentes en todos los días, en darle el tiempo a aquellos que conducen. Si no, se hace difícil que tengan éxito porque se ven postergadas muchas cosas. Sí. A nosotros nos dio mucho resultado eso y sí, con mucha pasión le dedicamos muchas horas y aparte abandonamos por ahí algunas actividades comerciales que teníamos. Claro, a ver, usted se dedicó a la parte comercial y como dijo, era un muy buen vendedor. En el camino, igual, quería construir y quiso construir su futuro en Vélez. Entonces trataba de sopesar esto del trabajo y el tiempo que le dedicaba al club. Sí, no hay futuro económico, hay futuro de crecimiento como persona. Nosotros tuvimos la suerte, y digo nosotros porque no es un tema de Game solo, de tener una buena conducción y con éxitos deportivos, económicos. Sí. Entonces eso nos llevó a estar mirados de una forma mejor. Los clubes abren muchas puertas también, es muy fácil conseguir cosas comerciales a partir de ser dirigente de un club. Claro. Pero no se aprovechaban por eso de defender propiamente los intereses del club. Yo le preguntaba fuera de cámara, ¿está casado con la Archiúnica? Y usted me dijo, sí, porque una vez, ¿qué fue lo que pasó? Usted estaba de novio y gana Vélez. No, gana Vélez un campeonato, se lo ganamos a ustedes, ojo. Ay, qué horror. Me está recordando que traer un recuerdo no muy grato. Claro. En el año 68 Vélez sale campeón. Yo no había nacido, así que... En el 68, está ahí casi, pero no, en el 68 debe ser. Y hago una promesa que me caso en caso de que salga campeón. Bueno, salió campeón y había que cumplir con la promesa. No solo por la promesa, porque quería hacerlo, porque era mi novia. No, por supuesto, pero igual usted es un hombre de palabra, así que se había prometido, había que cumplir. Bueno, y está casado... de palabra y creyente, que soy un tipo que me gusta cumplir con las cosas que se promete. Me parece muy bien. Y de este maravilloso matrimonio nacieron cuatro hijos. Yo le decía, 4 hijos. 3 varones y una nena. La malcriada. Viene a ser el mismo rol, porque si es única hija de mujer... Es como el menor. Es el menor. ¿Es la menor también? No. El menor es alguien con quien estoy trabajando en la actualidad. Con uno de sus hijos. Comercio. Con uno de sus hijos. Cuando revisa su historia y mira para atrás... ¿sabe qué es lo que lo trajo hasta acá? ¿Hasta acá? Sí, hasta el presente. ¿Esta pasión o bueno, el compromiso primero, del hacer? Yo soy un tipo muy feliz, soy un tipo agradecido de la vida. Soy un tipo que digo, si no estoy mejor, porque padezco algunas cosas económicas, ¿no? Padecí permanentemente mientras estaba internado dentro de la conducción de Vélez también. Es por culpa mía, no le puedo echar la culpa a nadie. Sí. Fueron decisiones que tomó, digamos, ¿no? Hice lo que quise y me fue muy bien por ahí dentro de la conducción de Vélez, que eso me da lo que quiero tener en la vida, que es el cariño de la gente. Sí. Cosa que ahora pongo en juego, eso, en esta elección que se aproxima el 15 de noviembre en Vélez, estoy poniendo en juego todo el cariño que tengo con la gente. ¿Por qué? Porque si no sale bien la conducción, que a veces son difíciles las conducciones de los clubes, puedo llegar a perder parte de eso de ese cariño, que el orgullo máximo. En realidad, lo que a usted lo mueve no solamente es la pasión que tiene por Vélez, sino la gente. Y esto del compartir esa pasión con esta gente, bueno, con todos los hinchas. Tiene una atracción especial, el fútbol es pasional, por eso se generan a veces tantos problemas, ¿no? Sí. Que en nombre de la pasión a veces los toleramos y no es bueno tolerar ciertas cosas de violencia. Sí, seguro. Pero seguramente que que la gente esté feliz, provocada ante una decisión de nosotros, nos llena de orgullo, nos llena de felicidad. Pero quizá la gente ahora, lo que uno tiene que empezar a pensar es que quien tiene el compromiso de hacer algo por su club siempre va a querer que las cosas vayan bien. A veces los resultados no son los esperados, claro. Pero usted tiene una trayectoria en la época en que usted fue presidente, fue vice, después fue presidente nuevo, fue una linda época de Vélez, por lo tanto habría que poder repetirla. Lo combatió un poco a Grondona, ¿verdad? Cuénteme esa época. En el comienzo de mi vida dentro de AFA, cuando aparezco desde ser vicepresidente de Vélez,
me deslumbra, es una persona atrapante, con mucho poder, con decisiones terminantes, firmes. Y después descubro... Un gran seductor. Después, Grondona era un gran seductor. Claro, y muchos años de experiencia dentro de la conducción de AFA. Y después descubro otras cosas que no eran buenas para los clubes, las empiezo a combatir, a decir. El manejo de él en AFA era muy autoritario, no le gusta el tipo que lo enfrenta. Bueno, a partir de ahí se desarrolla un enfrentamiento que duró hasta el día de su fallecimiento. O sea, no pudieron conciliar en los 30 años de trayectoria. Protegiendo a Vélez, por ahí decía cosas o me callaba cosas, pero no era bueno a la hora de lo que sucedía. Estimo que a partir de la muerte ya no tengo por qué hablar más porque se terminó para mí ese tema. Sí hablo mal del sistema que proviene de AFA, que hace mucho daño a todos los clubes. Sí. Y que me parece que es el momento y una de las decisiones que tomé para aceptar el cargo que me ofrecían como presidente en estas elecciones es justamente eso. Que existe la posibilidad de ir a AFA y desde ahí poder buscar más o menos compartir con los otros miembros de otros clubes. Los bienes comunes, digamos, el bien común. El destino, el futuro de AFA. El futuro de AFA es el futuro de los clubes. Sí, claramente. Digo, en esta etapa que viene con tanto compromiso, y usted hablaba recién, ¿qué modificaciones haría sustanciales y de base? Esto de, a mí me parece más transparente que un dirigente pueda cobrar un sueldo, a que después se enriquezca, ¿no? De alguna manera. Buscando alternativas. Buscando alternativas. Igual, el que no es honesto, por más que cobre sueldo, igual se quiere llevar cosas que no se debe llevar. Sí, pero yo a veces digo que por composición, por ejemplo, como hablamos a veces cuando pasa con el tema de la policía, ¿no? Son las personas que tienen la responsabilidad de cuidarnos. Y digo, hay mucha gente que es muy honesta y la gran mayoría de la policía son honestos, sino con esto porque deshonestos hay en todos los espacios. Pero en un espacio donde la persona no está muy remunerada y donde tiene tantas responsabilidades desde lo físico, la exposición. Tendría que además, tener una comodidad económica. Exactamente, o por lo menos estar lo mismo que los maestros, que son los grandes formadores de un pueblo. Me parece que los dirigentes que le dedican tantas horas o casi todo el día de su vida, me parece que ayudaría a esto en el marco de la no corrupción. Bueno, que pudieran ganar un sueldo, no digo una cosa exorbitante, pero sí un sueldo digno para que no tuvieran que... Exactamente. Yo lo propuse y me pareció que no tenía mucha opinión favorable en AFA y... Todavía ese tema no se ve. Pero en AFA hay otros temas mucho más importantes por ahí a la hora de definir. ¿Cómo cuáles? De esa forma que usted me dice de un sueldo, por ahí protegemos a aquel que es honesto y que está perdiendo poder económico a partir de estar instalado en un club. Sí. Bueno, pero por ejemplo en AFA hay necesidades de cambiar el estatuto, de hacerla democrática, de enfrentar al gobierno en querer copar la banca, como quien dice, e instalar su candidato, que tiene un producto comprado a la hora de que lo defienda y que lo lleve adelante, pero no es que tiene que estar instalado por ese producto, es ser dueño de lo que suceda. Ajá. Defender, como dije, saber la plata que entra a partir de defender los negocios que provoca AFA, repartirla como corresponde a los clubes. A partir de repartirla después controlarle el presupuesto de fútbol sobre todo, ¿no? De la institución en general, para que no se pongan en deuda y generen tantos pasivos, ¿no? En los clubes como se ven. Sí. Y que le toca a otro dirigente y vuelve a generar pasivos. Así que tener un control con una auditoría externa, porque no es fácil. ¿Quiénes son los que pueden controlarlo? Yo estaba pensando, paralelo a lo que usted contaba, ¿quiénes son los que pueden controlar verdaderamente el destino de ese dinero y la gestión de cada uno de los clubes? No puede ser una cuestión bastante interna o una decisión como muy personal. No, pero sería bueno que suceda que ese presupuesto de fútbol sea controlado y aquel que no lo puede cumplir tenga las sanciones que corresponde. Sí. Estaríamos protegiendo un poco a los clubes. Nosotros en nuestro club, para elegir los candidatos que me acompañan en la lista esta y proponerles la posibilidad, y que ellos tenían que rendir algunas condiciones, eso de dedicarle horas a Vélez en caso de aceptar y ganar las elecciones.
Y otra de las cosas, tener el aval moral que corresponde. Hay dirigentes que prometen y piden avales económicos. Sí. Aval económico es una cosa que la puede tener Lázaro Báez, la puede tener Julio Grondona. No, el aval moral es lo que vale. El aval moral es la trayectoria de un tipo, cómo generó dinero, se generó dinero, cómo transcurrió su vida dentro de... Que haya una coherencia entre lo que dice y hace. Sí. Saber las características y cómo llegó a lo que llegó en su vida. Si usted mirara para atrás, analizando su historia, y lo que veo fácilmente es que es un hombre apasionado y que tiene este objetivo tan grande que para usted va a ser más que factible, digamos, porque bueno, es conocido, la gente lo quiere y seguramente lo va a votar. Digo, ¿qué cree que fue su mayor virtud o su valor agregado o lo que lo trajo hasta acá para transformarse en la persona que es hoy? Bueno, la dedicación, con la firmeza que defendimos las decisiones. La vida nos aconseja. Yo digo que soy un tipo de suerte, ¿no? Entonces a veces la intuición me toma agarrar un camino y encontrar la solución ahí. A veces estás en duda, pero los resultados deportivos, que me llegó al cariño de la gente y a llegar hasta acá, eso un poquito, ¿no? Ese es el motor, ese fue el motor. Lo más difícil del dirigente por ahí es demostrar que es decente, no ser decente. Ser decente no es ni mucho ni poco, sos decente y nada más. Pero demostrarlo a través de la conducción de un club donde tenés decisiones, manejás mucha plata, mucha de la que manejaste en tu vida, ¿no? Pues nosotros por ahí una operación de 4 o 5 millones de dólares con la venta de un jugador y vos decís, ¿y estás preparado para eso? Bueno, y no tentarse como ser humano, esta es la... Sí, tentar, si tienta no sos tan honesto. No, pero por eso yo decía, digo, uno como ser humano se describe desde muchos lugares. Y usted decía, en mi lista yo valoro no solamente las competencias intelectuales y las ganas de hacer cosas, sino la moral, fundamental para poder construir. Alguien que no se vaya a torcer cuando empiece a sentir el poder de que maneja dinero y el poder por el poder en sí mismo, digamos. Y las características a la hora de negociar, de comercializar, cómo actúa, si cumple con las pautas de la ética. Porque hay tipos de bien que no son muy éticos. Entonces tratamos de no estar ligados con alguien que tenga esas características. Para finalizar, las elecciones son el 15 de noviembre. Falta nada. Falta muy poquito, bueno, ojalá fuera mañana. Desde acá de Escenarios le deseamos muchísima suerte. Queremos agradecerle que haya compartido un pedacito de su historia. Y para finalizar, ¿qué le diría a los jóvenes que recién comienzan? No en la clase del fútbol o en la dirigencia del fútbol, sino por su experiencia personal, ¿qué le diría usted a los chicos que recién comiencen a entrar en el mundo con un sueño? Sí, que se dediquen, que estudien, que estén preparados para mejorarnos a nosotros y para mejorar nuestro país, que no se comprometan tanto con lo económico, con el negocio, que hay cosas muy lindas en la vida que no pasan por ese lado. Usted se decretó un hombre feliz, así que hay que seguir el corazón. El corazón creo que te indica el camino justo, depende, a veces te apartás. Pero muchísimas gracias, un placer haberlo tenido en Escenarios. Gracias por haber venido. Gracias de verdad a ustedes y mucha suerte. Usted ya sabe, las citas aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado.